La lluvia caía desde el amanecer, un murmullo suave en las calles de Mérida, que golpeaba el tejado de zinc como un recuerdo que no se quiere ir. Estaba sentada junto a la ventana con una taza de té ya fría, de esa que se amarga cuando la dejas olvidada, intentando no pensar en lo vacío que sonaba el departamento sin el radio encendido. A mis 70 años, el silencio se había vuelto mi consuelo y mi castigo al mismo tiempo. Fue entonces cuando llegó el sobre. Papel grueso color crema, de esos que cuestan más que una semana de despensa, con mi nombre escrito en tinta azul. Señora Elvira Salazar. Miré las letras curvas y elegantes, tan diferentes a los mensajes rápidos que mi nuera Camila mandaba por celular, siempre empezando con un «Espero estés bien» y terminando en puro silencio. Lo abrí con cuidado, como si se fuera a desmoronar si me apuraba. Dentro había una invitación grabada en dorado. La familia Navarro Salazar les invita cordialmente a celebrar el 35 cumpleaños de Emiliano Salazar en el Club de la Bahía de Progreso. Mis manos temblaron. No había visto a mi hijo en casi un año, ni llamadas los domingos, ni visitas, solo algún correo reenviado por Camila para contarme de un evento de caridad al que Emiliano había ido. Me había convencido de que estaba ocupado, de que el éxito exigía distancia. Pero ver su nombre impreso hizo que el dolor regresara fresco como un moretón. Leí la línea otra vez. Se solicita vestimenta formal. Mi vestido azul marino colgaba en el fondo del armario, suavizado por los años. Lo había cosido yo misma tiempo atrás, cuando todavía creía que un buen dobladillo podía mantener unidas a una familia. Tal vez aún podía. Extendí el vestido sobre la cama y abrí mi joyero. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el broche de esmalte de mi madre, una pequeña flor de magnolia bordeada en plata. No lo había usado desde el funeral de Mauricio. El broche era delicado, el cierre terco, pero cuando finalmente encajó en el vestido, una extraña calidez llenó mi pecho. Tal vez esta vez me vea, susurré al espejo. Afuera la lluvia se intensificó, bañando la calle en un brillo plateado. Me senté de nuevo con la invitación en el regazo, el olor a papel viejo mezclado con el aire húmedo. Había una nota pequeña dentro, escrita con la letra de Camila. Nos encantaría que vinieras. Significaría mucho para Emiliano. Las palabras eran amables, cuidadosas, distantes. Aún así las presioné contra mi palma, como si pudieran esconder algo más verdadero bajo la tinta. Para la noche la lluvia ya había parado, dejando un aroma a tierra mojada y jazmín. Doblé la invitación, la guardé en mi bolsillo y tomé mi costurero. El vestido necesitaba ajustar la cintura y unas puntadas nuevas en los puños. Mis manos eran más lentas ahora, pero el hilo aún sabía volver a casa. Mañana buscaría unos zapatos a juego. Y tal vez, solo tal vez, este cumpleaños sería diferente. Después de la tormenta, el aire en Mérida siempre traía un dulzor, como si el mundo quisiera disculparse por haber llovido tanto. Antes creía que la vida funcionaba, así que tras el dolor siempre venía algo suave. Aprendí que no era cierto después de que Mauricio se fue. Se fue en silencio, como para no molestar. Por la mañana estaba pintando el barandal del patio y para la noche ya no estaba con el pincel aún en la lata de café, el agua turbia de gris. «Un infarto», dijo el doctor, pero yo pensé que fue agotamiento. Mauricio cargó demasiado deudas, orgullo, la presión de mantener viva nuestra pequeña tintorería, cuando medio pueblo ya compraba en cadenas comerciales. Al día siguiente del funeral, abrí la tintorería y me quedé en la puerta, respirando el olor a almidón y vapor. Las máquinas estaban calladas, el aire aún pesado con él. Esa fue la última vez que entré como dueña. En un mes la vendí para pagar lo que debíamos y mantener a Emiliano en el Instituto del Carmen. Tenía 17 años, estaba en el último año con notas para universidad y amigos cuyos padres manejaban carros importados. No quería que se sintiera menos que ellos.
Las noches que siguieron se desdibujaron tela bajo mis dedos hilo, deslizándose por el ojo de la aguja. Acepté cualquier trabajo de costura, dobladillos de uniformes, reparaciones de manteles de iglesia, ajustes de vestidos de novia, que nunca me invitaron a admirar en persona. Mis dedos se endurecieron, se agrietaron pequeñas cicatrices, como mapas de todo lo que había sostenido. Emiliano estudiaba en su cuarto con música en los audífonos, el zumbido de mi vieja máquina de coser, llenando el silencio entre nosotros. A veces me traía té, a veces olvidaba que yo seguía despierta. No lo culpaba. Era joven, y la juventud no entiende el precio de unas manos firmes. Se graduó con honores. Lo recuerdo sentada en la última fila del auditorio, igual que años después en el Club de la Bahía, mirando orgullosa, pero aparte, cuando cruzó el escenario con la borla balanceándose. No me vio. Ya miraba hacia algo más brillante. La universidad lo llevó al norte a un programa de negocios que no sabía pronunciar bien. El primer semestre llamó todos los domingos, luego una vez al mes, luego nada. Sus correos se hicieron más cortos. Guardé una carpeta etiquetada Emiliano en mi cajón, llena de copias impresas, como si el papel pudiera hacer sus palabras más sólidas. Fue en esos correos que escuché por primera vez el nombre Navarro. Escribió sobre una pasantía en Navarro. Propiedad es una verdadera oportunidad, dijo. La empresa tenía propiedades restauradas en Yucatán y Quintana Roo, todas de ventanales y madera pulida, todo lo que Mauricio y yo nunca pudimos pagar. Conocí a Isabel Navarro en una gala benéfica, a la que Emiliano me invitó en su último año de universidad. Xae estaba en el centro del salón como un candil brillante intocable, admirada por todos los que le temían. Su cabello era rubio plateado no por la edad, sino por elección. Cada movimiento suyo parecía ensayado, y cuando sonreía la gente se inclinaba más cerca como si atraparan un rayo de sol. Emiliano me presentó rápido con la voz, un tono más agudo de lo normal. «Madre, esta es la señora Navarro, prácticamente de la familia». Isabel ofreció su mano como reina recibiendo tributo. «Elvira, qué nombre tan encantador, tan de antes. Debes estar muy orgullosa de tu hijo». «Lo estoy», dije, aunque mi voz tembló. Miró mi vestido algodón azul planchado, pero sencillo. «Eres muy ingeniosa», dijo con una sonrisa que se tensó. «Emiliano me contó que tienes ojo para los detalles. ¿Eso lo sacó de ti?» Sonaba como halago, pero sentí la distancia en cada sílaba. Esa noche al volver a casa encontré una mancha de champán en mi manga y no recordé cómo llegó ahí. Después de esa noche las llamadas de Emiliano fueron aún más escasas. Sus frases se llenaron de palabras como portafolio y presentación, cosas que Mauricio habría amado, pero que yo solo medio entendía. Le envié dinero cuando dijo que su beca se retrasaba 5.000 pesos aquí y 3.000 allá. Me dije que era temporal, que cuando encontrara su camino volverías a buscarme. No lo hizo. La última transferencia que hice fue la semana en que anunció su compromiso con Camila Navarro. Vi su foto en el periódico, Emiliano en smoking, Camila radiante en blanco. Isabel a su lado orgullosa, con una mano enguantada en cada hombro. La sonrisa de mi hijo era amplia, ensayada, lista para la cámara. Recorté la nota y la guardé en la misma carpeta donde dormían sus correos, con la tinta desvaneciéndose en los bordes. Era más fácil así, fingiendo que la distancia era solo una etapa. Cada noche desde entonces, al enhebrar una aguja, aún escucho el zumbido de la máquina y la voz de Mauricio, diciéndome que el amor cosido demasiado fuerte no respira. No entendí lo que quería decir hasta que vi a mi hijo deslizarse al mundo de otra mujer, y me di cuenta de que había pasado mi vida sosteniendo costuras que no querían quedarse unidas. La luz de la mañana entró por las cortinas de encaje, cayendo sobre mi mesa de costura como una capa fina de perdón. Había extendido mi vestido azul la noche anterior, como cuando planchaba los uniformes de Emiliano de pequeño,
revisando botones perdidos, alisando arrugas con las palmas. La tela se había suavizado con los años como piel tocada con demasiada suavidad por demasiado tiempo. Un pequeño rasgón en el dobladillo llamó mi atención. Pasé el pulgar por él y tomé el frasco de agujas. El hilo pasó por el ojo con facilidad, como si mis manos recordaran el ritmo mejor que yo. Comencé a reparar la costura con puntadas lentas y uniformes, como mi madre me enseñó, pequeñas para ser invisibles, fuertes para resistir. Cada vez que cosía escuchaba la risa de Mauricio, profunda y firme, desde algún rincón del pasado. Solía burlarse de mí por guardar retazos de tela que algún día podrían servir. Tenía razón, claro. Había cosido la mitad de mi vida con esos retazos. Cuando terminé el dobladillo, me acerqué al espejo. El vestido aún me quedaba, aunque la cintura necesitaba ajustarse un poco. Lo marqué con tiza, me acerqué a mi reflejo y pensé en cómo Emiliano solía pararse a mi lado, aquí mirando, mientras ajustaba los puños de sus pantalones antes de los bailes escolares. Era tan paciente entonces, descalzo, riendo, fingiendo no notar mis lágrimas, cuando sonaba en el radio la canción favorita de Mauricio. Abrí el cajón de mi gabinete de costura buscando mis tijeras y, en cambio, encontré mi celular aún abierto en la aplicación del banco que revisé anoche. Una lista de transferencias parpadeó ante mí. Salazar. 5.000 tal letras. Salazar. 3.000 y tal era fechas de años atrás, cuando dijo que las cosas estaban difíciles. Deslicé la pantalla sin querer. Cada transacción, un eco de una promesa que hice para ayudarlo, hasta que pudiera valerse por sí mismo. No las borré. Algo en mí no podía. Cerré la aplicación y dejé el celular a un lado. Junto a él estaba el regalo que había preparado, un marco de plata que encontré en un mercado de pulgas en el centro. Lo pulí hasta que pude ver mi reflejo en el vidrio. Dentro puse una foto de Emiliano, a los 3 años sentado en los hombros de Mauricio, sus rizos atrapando la luz como miel hilada. Envolví el marco en papel azul suave, atado con un listón que guardé de mi ramo de bodas. Un golpe en la puerta sonó justo cuando guardé el regalo en una bolsa de papel. Al abrir encontré a Teresa, mi vecina, con un paraguas en la mano, oliendo levemente a jabón de lavanda. Había vivido al lado por casi 30 años, viuda como yo, aunque menos sentimental al respecto. «Buenos días, Elvira», dijo. «Te ves ocupada». «Día importante». «El cumpleaños de Emiliano», respondí intentando sonar casual. «Van a hacer algo en el Club de la Bahía». Sus cejas se alzaron. «Ese lugar elegante junto al mar, vaya». «¿Necesitas que te lleve?» dudé luego. Asentí. «Si no es mucha molestia». Entró mirando el vestido a medio ajustar sobre la silla. «¿Otra vez lo estás arreglando tú? Podrías comprarte uno nuevo. Este me gusta», dije. «Es como de la familia». Teresa sonrió apenas. «Nada de malo con lo conocido. Pero recuerda, los salones grandes no siempre tienen calor». Sus palabras se quedaron flotando mucho después de que se fue. Ajusté la cintura otra vez más apretada y puse la plancha a calentar. El siseo del vapor llenó la cocina con olor a almidón y recuerdos. Para la noche el vestido estaba planchado y doblado el broche esperando en su cuadro de terciopelo. Lo colgué junto a la puerta sintiendo el dolor en mis manos y un aleteo nervioso debajo. Mañana estaría bajo candelabros más brillantes de los que Mauricio y yo soñamos jamás. Y si Emiliano me miraba, aunque fuera por un instante, quería que viera no lo que había perdido, sino todo lo que había logrado mantener cosido. El Club de la Bahía de Progreso brillaba como un barco de cristal. Sus ventanas miraban al mar reflejando el último destello dorado de la tarde, y por un momento pensé que un lugar tan bonito no podía guardar nada cruel. Teresa me dejó en la entrada apretándome la mano antes de irse. Me quedé ahí sosteniendo mi bolsa de regalo, el listón plateado temblando en la brisa. Los invitados pasaban a mi lado en trajes a medida y perfumes que olían a dinero. Dentro un candelabro esparcía luz sobre el vestíbulo de mármol.
Seguí el murmullo de risas hasta la mesa de recepción, donde una joven en seda negra sonrió con demasiada intensidad. «Nombre, por favor, Elvira Salazar». Revisó su lista el bolígrafo, golpeando el borde de su portapapeles. «Salazar, sí. Aquí está. Está en la mesa 7». Miré hacia el salón. El escenario brillaba al fondo, enmarcado por rosas blancas y velas. Los meseros se deslizaban entre mesas marcadas con números dorados. Encontré la primera, luego la segunda, contando hacia atrás, hasta ver la mía. «Fila 7, cerca de la puerta de servicio. Debe haber un error», dije suavemente. «Soy la madre del festejado». La mujer dudó. Luego se volvió hacia un hombre en traje impecable el maître. Él se acercó, su profesionalismo como una armadura. «Lo siento mucho, señora, pero ese es el acomodo que aprobó la señora Navarro». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Aprobó la señora Navarro. No Emiliano. No Camila. Logré una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Por supuesto. Gracias». Asintió aliviado y me llevó a mi asiento. El mantel olía levemente a cloro. A mi alrededor había gente que no reconocí, socios de negocios, tal vez, o conocidos lejanos de los Navarro. Sus risas llenaban los huecos donde debería haber estado mi nombre. Al otro lado del salón, Isabel Navarro estaba cerca del escenario. Una visión de seda pálida y control. Su cabello rubio plateado atrapaba la luz como vidrio pulido. Cuando su mirada pasó por mí, sonrió cortés, precisa, despectiva. Era el tipo de sonrisa que cierra puertas. Abrí mi bolso y saqué mi labial, el tono que yo llamo misericordia color té. Me dio firmeza al aplicarlo. El espejo reflejó un rostro que se negaba a verse pequeño. Camila apareció minutos después, moviéndose entre la multitud con una gracia suave que aligeraba los bordes del salón. Estaba radiante en satén verde mar, sus rizos oscuros recogidos bajos. Cuando me vio, sus ojos se calentaron por un segundo, algo humano fugaz, y articuló con los labios: «Gracias por venir». Luego Emiliano se unió a ella, alto, confiado, con el brazo alrededor de su cintura. Ambos rieron por algo que dijo Isabel. Él no me vio. Puse mi regalo en la silla vacía a mi lado, el listón plateado ahora un poco aplastado, y crucé las manos en mi regazo. La orquesta comenzó a tocar. La gente se levantó para brindar, para celebrar, para pertenecer. Me quedé perfectamente quieta, sonriendo, cuando alguien me miraba como si los buenos modales pudieran esconder el temblor en mi pecho. La música creció. Las copas tintinearon, y en algún lugar bajo el ruido mi corazón hizo un sonido que nadie más pudo escuchar. La cena aún no se servía, pero el salón ya vibraba con el murmullo orquestado del dinero y el encanto. Los meseros se movían en pares, equilibrando charolas con copas de champán que brillaban bajo los candelabros. El aire olía levemente a cítricos y cera de vela, una fragancia diseñada para la perfección. Mantuve la postura recta, las manos cruzadas en el regazo, fingiendo no notar cómo las miradas de los invitados se deslizaban sobre mí como agua que no se absorbe. Mi gafete decía Elvira Salazar, escrito con letra elegante, pero bien podría haber dicho nadie importante. Cuando Emiliano apareció en mi mesa, contuve el aliento, no porque se viera diferente, sino porque era idéntico a Mauricio, en un traje planchado fuerte, seguro, despreocupado. Mauricio solía pararse así antes de que el mundo lo desgastara. Madre dijo con un tono suave profesional: «Ya encontraste tu lugar». «Así es», logré decir levantándome para saludarlo. El abrazo que esperaba no llegó. Solo puso una mano en mi hombro breve ensayado. «Quiero presentarte a unas personas», continuó, ya mirando hacia un grupo de inversionistas cerca del escenario. Luego, volviéndose a ellos, su voz subió un tono pulida. «Fácil. Esta es Elvira Salazar, una amiga de la familia». Las palabras cayeron como agua helada. Intenté reír ligero, como si fuera un chiste. «Una amiga que lavaba tus uniformes de béisbol», dije, pero mi voz salió más frágil de lo que quise. Sonrió distraído, ya sintiendo alguien más. «Sí, bueno, saben lo unidos que somos todos aquí. Amiga de la familia».
Repetí las palabras en silencio, saboreando las sílabas que habían reemplazado. Madre. Camila llegó poco después su mano, deslizándose en la de él, como para anclarlo. Estaba luminosa incluso bajo las luces implacables, pero sus ojos cargaban un destello de disculpa. Señora Salazar, dijo suavemente su acento cantarín. Qué bueno que viniste. Significa mucho para nosotros. Antes de que pudiera responder, se inclinó más cerca su susurro, apenas audible sobre la música. Por favor, aguanta esta noche. Luego te explico. Y luego se fue arrastrada por el gesto de Isabel, un movimiento sutil de su dedo, desde el otro lado del salón. Isabel Navarro no se acercaba aleques a la gente. Los hacía venir a ella. El sonido de cucharas de plata contra copas resonó en la multitud. Siguió un silencio. Isabel se paró bajo el candelabro, su vestido rosa pálido atrapando cada destello de luz. Cuando habló, su voz era clara y cálida, del tipo que pertenece a micrófonos y revistas. Buenas noches a todos, comenzó. Esta noche no solo celebramos los logros de Emiliano, celebramos la fuerza de la familia, la que construimos, la que elegimos. Sus ojos recorrieron el salón deteniéndose en Camila, luego pasando por mí casi imperceptiblemente antes de deslizarse. Familia, continuó sonriendo. No se define por sangre. Se define por lealtad, por valores compartidos, por el valor de crear algo mejor que lo que nos dieron. El aplauso fue pulido automático. Yo también aplaudí, aunque mis palmas dolían. Cuando la música volvió, Emiliano regresó al escenario para agradecer. Su voz era tranquila, ensayada, con el mismo tono que la de ella. Debo todo lo que soy a las personas que me enseñaron a pararme firme, dijo mirando a Isabel y Camila. Ellas me mostraron qué significa la verdadera familia. Nadie notó que dejé de aplaudir. El mesero llenó mi copa otra vez y asentí cortésmente. Mi labial dejó una marca tenue en el borde, una prueba frágil de que estuve ahí. Alrededor las risas crecieron ricas y llenas, pero mi mundo se redujo al ritmo de mi propio pulso lento, deliberado, luchando por mantenerse firme. Sonreí por cortesía, porque eso exigían los modales, pero mi corazón ya había aprendido la temperatura del salón. Era un clima cortés, sí, perfectamente equilibrado, exquisitamente frío. Los dedos del pianista se deslizaron a río de lunas suaves y deliberados, mientras los meseros traían el primer plato. La melodía flotaba entre los candelabros, resonando contra las paredes pulidas, hasta llenar incluso los espacios entre latidos. A mi alrededor las risas subían en olas delicadas, del tipo que nunca llegan a los ojos. Emiliano estaba en la mesa principal bajo una cascada de rosas blancas. Lucía impecable cada gesto ensayado, cada sonrisa practicada. Para cualquiera era la imagen de la gracia. Pero yo lo conocí antes del brillo, antes del lustre navarro. Podía ver la tensión en la comisura de su mandíbula, la mirada rápida que lanzabas a Isabel tras cada risa cortés. La aprobación parecía se había convertido en su aplauso. Camila estaba a su lado, sus dedos rozando el tallo de su copa de champán. Las burbujas atrapaban la luz como chispas, pero su mano temblaba cada vez que la levantaba. Cuando sonreía era demasiado lento para llegar a sus ojos. Me pregunté si alguien más lo notaba. En la mesa principal Isabel se recostaba en su silla perfectamente compuesta, su postura inmóvil como un retrato. Su brazalete de diamantes atrapaba la luz con cada gesto hacia los invitados, cada movimiento diseñado para recordarle al salón su control. Rió solo una vez, y solo cuando la esposa de un senador elogió su elección del lugar. Desde mi lugar en la fila 7, el calor de las velas se desvanecía antes de alcanzarme. Tomé agua en lugar de vino, temerosa de que algo más fuerte aflojara la compostura que tanto me costaba mantener. El murmullo de voces se fundía en un solo ruido brillante. Cuando empezaron los discursos, aplaudí cuando los demás lo hicieron. Socios antiguos, amigos de los Navarro, un representante de una fundación cada uno, tomó el escenario intercambiando elogios como moneda. El nombre de Emiliano se mencionaba en frases que empezaban con promesa
y terminaban con éxito. Ni una vez escuché «Infancia, sacrificio, madre». Capté la mirada de Camillas a la distancia. Me miró por un segundo fugaz, como buscando un ancla, y luego bajó la vista rápido. La mano de Isabel rozó el hombro de su hija, un gesto elegante de posesión más que de consuelo. Entonces las luces se atenuaron ligeramente, y Emiliano se levantó para que se hablar. El pianista bajó el volumen a un susurro, la melodía flotando como un aliento contenido. Emiliano ajustó sus gemelos antes de tomar el micrófono. Gracias a todos, comenzó su voz suave y medida. Significa todo compartir esta noche con quienes me han guiado, creído en mí, moldeado, al hombre que soy hoy. Sus ojos buscaron los de Isabel y ella asintió una vez, casi imperceptible. He aprendido. Continuó que la familia no es solo de dónde vienes, sino las personas que te levantan, que te hacen mejor. Aplausos corteses resonaron en las mesas. Mis manos se quedaron en mi regazo. El pianista tocó un adorno suave y la sonrisa de Emiliano se congeló por una fracción de segundo, antes de regresar demasiado amplia, demasiado fija. La copa de Camila tembló en su mano. Su mirada oscilaba entre su esposo y su madre, como esperando algo que temía llegara. Esta noche, dijo Emiliano levantando su copa, celebramos no solo un cumpleaños, sino la familia que hemos elegido. El salón se levantó para brindar. El cristal tintineó. El pianista alcanzó la nota final de Río de Luna, un sonido único que quedó en el aire como una pregunta que nadie se atrevió a responder. Toqué el broche en mi solapa estabilizándome, mientras el silencio reclamaba el espacio entre la música y la verdad. Algo estaba a punto de romperse. El tintineo de las copas aún flotaba cuando Emiliano levantó su copa otra vez. Los invitados se callaron instintivamente. Incluso el pianista dejó que la melodía se desvaneciera en quietud. Las velas titilaban en las mesas, sus reflejos temblando en el cristal. La sonrisa de Emiliano no vaciló. Su voz, pulida por años de compostura aprendida, llenó el salón con facilidad. «¿A la familia que elegí?», dijo alzando su copa hacia el escenario donde estaban Isabel y Camila. El aplauso estalló primero cortés, luego creciente, ansioso por complacer. Lo sentí como una ola que me empujaba lejos, cada palmada alejándome más. Mis manos no se me vieron. Mi garganta se cerró alrededor de algo afilado. Emiliano se giró entonces su mirada, recorriendo a la multitud, antes de posarse en mí. Por un latido hubo reconocimiento pequeño, titilante, ido tan rápido como llegó. Su expresión se endureció pulida de nuevo. «Ya te puedes ir, madre». Las palabras cortaron la risa como vidrio rompiéndose. Un tenedor chocó contra un plato cerca del frente. Luego silencio espeso, sofocante, vivo. La luz del candelabro de repente pareció más fría, blanca e implacable. Escuché mi propio pulso más fuerte que la música que ya no sonaba. El rostro de Camila palideció. Se acercó a él susurrando algo que se perdió bajo el peso del silencio. La expresión de Isabel no cambió. Solo levantó la barbilla ligeramente, como asegurándose de que el espectáculo mantuviera su compostura. Mis dedos se cerraron contra el mantel sintiendo la tela temblar bajo mi agarre. Quise preguntar por qué, pero el salón me había robado la voz. Alguien tosió. Otro murmuró. «¿De verdad es su...?» Empujé mis sillas hacia atrás. El sonido de la madera raspando el mármol resonó demasiado fuerte. Cada rostro que pasé parecía tallado en incredulidad, curiosidad, lástima. Todas las emociones que la sociedad educada esconde hasta encontrar un blanco. Podría haberles suplicado que parara. Podría haberles contado de las noches que cosí hasta el amanecer, de los años que pagué cuentas con monedas y rezos. Podría haberle recordado que cada camisa planchada que usó en sus pasantías, Navarro, había pasado por mis manos. Pero el amor, cuando está herido tan profundo, se calla antes de gritar. Mis rodillas temblaron, pero me levanté de todos modos. Alisé mi falda, ajusté el broche en mi solapa y encontré mi dignidad en los gestos más pequeños.
Mauricio me dijo una vez que el dolor te enseña qué partes de ti no pueden ser quitadas. Me aferré a ese pensamiento. Entiendo, dije aunque no lo hacía. Mi voz era firme, pero no sonaba como mía. No quisiera incomodar. Alguien intentó levantarse, un hombre mayor, tal vez un colega de Emiliano, pero la mirada de Isabel lo congeló a medio movimiento. Nadie más se movió. Me dirigí a las puertas. Cada paso era como caminar entre vidrios. La orquesta estaba en silencio, las manos del pianista inmóviles sobre las teclas. Detrás de mí la voz de Camila se quebró en un susurro. «Emiliano, por favor». No respondió. Cuando llegué al borde del salón me detuve solo lo suficiente para ver el reflejo en la pared de espejos, mi hijo rodeado de gente que nunca conocería, el sonido de su risa a los 5 años, o cómo se escondía tras mi delantal durante las tormentas. Su copa de champán aún brillaba en su mano alzada sobre el silencio que él mismo había creado. No lloré. Todavía no. Solo caminé el clic de mis tacones marcando el tiempo contra el mármol, llevándome más allá del aroma y a rosas y hacia el aire nocturno que olía ligeramente a sal y finales. El primer respiro fuera del salón fue como estar demasiado cerca del mar frío, húmedo, vasto. El aire nocturno se presionó contra mi pecho cargado con el perfume de las gardenias plantadas en la terraza. Detrás de mí la música vaciló insegura de si continuar. Me quedé en la puerta un momento, las luces del salón brillando detrás como un mundo aparte. Mis manos temblaban, así que las junté hasta que el temblor se calmó. Luego con cuidado me agaché para recoger mi bolso que se había deslizado de mi silla. El gesto ayudó, algo simple, algo mío. El broche en mi solapa se había soltado en el alboroto. Lo ajusté mis dedos trazando los pétalos de la magnolia, como cuando arreglaba la corbata de Emiliano, antes de ir a la escuela. El movimiento casi me deshizo. Dentro los susurros comenzaron a propagarse como viento entre juncos. Sillas rasparon el cristal, tintineó levemente, mientras los invitados fingían encontrar nuevas conversaciones. El tipo de ruido que llena un salón cuando la gente le teme al silencio. Un mesero estaba cerca de la entrada congelado a medio paso, sosteniendo una charola de eclairs que temblaba ligeramente en sus manos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro se sonrojó. «Señora, ¿está usted...? Debería...». «Estoy bien», dije quedo. «Por favor, sigue». Creo que lo sorprendió que aún pudiera sonar tranquila. Asintió agradecido por la instrucción y se apresuró a irse. Entonces la escuché Camila, sus tacones resonando rápido sobre el mármol. Me alcanzó justo cuando tomé mi abrigo. Su mano rozó mi brazo suave pero urgente. «No te vayas, por favor», susurró su voz temblando tanto que apenas sonaba. No quiso decir. Me giré hacia ella. La chica que alguna vez me mandó cartas firmadas. Con cariño, Camila ahora parecía hueca con los ojos enrojecidos. Su copa de champán había desaparecido, pero el temblor en su mano seguía. «Está bien», susurré de vuelta. Su expresión se quebró, incredulidad y culpa peleando en sus ojos. No dijo. «No está bien». Detrás de ella Isabel estaba inmóvil como mármol, una mano en su bolso, su compostura intacta. Una leve sonrisa cruzó sus labios, algo entre satisfacción y control. Emiliano estaba a su lado, la cabeza ligeramente inclinada como escuchando instrucciones que nadie más podía oír. «Debería irme mientras aún hay algo de dignidad», dije suavemente a Camila. Ella negó con la cabeza. «No deberías tener que hacerlo». Tal vez no respondí, pero hay una diferencia entre irse y ser arrastrada. Esta noche elijo mi propio camino. Su mano se quedó en la mía, una disculpa silenciosa que ninguna de las dos sabía cómo traducir. Luego me soltó. Caminé hacia la salida, cada paso cuidadoso, compuesto. El sonido de mis tacones resonó en el pasillo como un metrónomo lento, marcando el fin de algo que había comenzado mucho antes de esta noche. En el guardarropa el encargado miró nervioso entre mí y las puertas del salón. Me entregó mi chal sin decir palabra. Al salir la lluvia había vuelto un lloviznar suave que difuminaba el brillo de los faroles. Me envolví en el chal
y levanté la barbilla negándome a apresurarme. Mi reflejo tembló en un charco junto a la banqueta. Una mujer en vestido azul su broche, atrapando la poca luz que quedaba aún de pie. Detrás de mí las risas comenzaron de nuevo, frágiles y forzadas. Adentro brindarían por nuevos comienzos. Afuera yo ya había empezado el mío. Ya casi llegaba a las puertas exteriores cuando el sonido del piano se detuvo. No fue gradual, sin diminuendo elegante, sin aterrizaje suave. La melodía de lujo cortés simplemente se cortó a media nota, como si alguien hubiera arrancado el aire del salón. El silencio que siguió fue más afilado que un aplauso. Me giré ligeramente solo lo suficiente para ver al pianista congelado en las teclas, su mirada levantada hacia el escenario. Camila estaba de pie. Su silla se había caído hacia atrás el dobladillo de su vestido verde mar, rozando el suelo como un suspiro que olvidó tomar. Todas las cabezas se volvieron hacia ella inciertas de si esto era parte de la noche o el comienzo de algo sin guión. La expresión de Isabel seguía compuesta, pero sus ojos destellaron una advertencia silenciosa. Camila dijo suavemente con un frío de mando: «Siéntate, querida. No hagamos un espectáculo». Pero Camila no se sentó. Tomó el micrófono que estaba junto al pastel, su mano temblando, lo justo para delatar su miedo. El retroacople chirrió por los altavoces y cada susurro en el salón se apagó. «Antes de que la señora Salazar se vaya», comenzó Camila, su voz tensa pero clara. «Creo que todos deberían saber algo». Los invitados se quedaron quietos, atrapados entre fascinación e incomodidad. En algún lugar al fondo, un vaso se rompió en el suelo, un sonido sorprendentemente humano entre tanto fingimiento. Isabel se levantó su compostura empezando allí a agrietarse como porcelana vieja. «No es el momento», dijo, la sonrisa en sus labios estirada al límite. «No, madre», respondió Camila, su acento afilado por la emoción. «Es exactamente el momento». El rostro de Emiliano palideció. «Camila, por favor», murmuró alcanzando su brazo. Ella se apartó no bruscamente, pero con decisión. Me quedé congelada junto a la puerta, una mano aún sosteniendo mi chal. Quise decirle que parara, que se protegiera, que dejara el silencio intacto, pero no podía moverme. El aire mismo parecía contener el aliento. Los ojos de Camila recorrieron la multitud. Luego me encontraron. «Señora Salazar», dijo al micrófono. «Perdóname por no hablar antes». Su voz titubeó una vez. Luego se afirmó. «No puedo quedarme aquí y dejar que todos crean la mentira que han construido a tu alrededor». Los pendientes de Isabel destellaron cuando giró la cabeza bruscamente. «Basta», siseó, pero el micrófono captó la palabra, amplificando su eco feo. Camila continuó más alto ahora. «Esta mujer», dijo señalándome, «trabajó hasta desgastar sus manos para que Emiliano tuviera la educación y la vida de la que está tan orgulloso hoy. Vendió el negocio familiar después de que su esposo murió. Remendó ropa para las fiestas de otros, mientras nunca la invitaban a la felicidad de su propio hijo. Y fue ella quien pagó su universidad cuando nadie más lo hizo». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud suave colectivo, como el susurro del viento en hojas secas. Emiliano miró al suelo, su mandíbula tensa, su compostura, deshaciéndose hilo por hilo. Los labios de Isabel se abrieron, pero no salió sonido. La voz de Camila bajó. Me quedé callada porque era más fácil, porque pensé que amar a Emiliano significaba proteger su imagen. Pero el amor no es silencio, y el respeto no es obediencia. Su mano tembló al dejar el micrófono en la mesa. El sonido al caer, un clic suave y hueco, fue el único ruido en el salón. Luego se giró hacia mí con los ojos llenos. «No te vayas aún», dijo. No pude hablar. Mi garganta estaba llena de algo innombrable: gratitud, incredulidad, tristeza. Isabel dio un paso adelante, pero por primera vez nadie siguió su ejemplo. La atención de la multitud se había desplazado no hacia su gracia pulida, sino hacia la joven que estaba sola, bajo la luz del candelabro, temblando, pero sin romperse. En ese momento,
La valentía de Camila llenó el salón más fuerte que cualquier música, y yo, que había pasado años encogiéndome para caber en los rincones del mundo de mi hijo, vi cómo era el coraje cuando finalmente se paró a mi lado. El silencio del salón se espesó, hasta que incluso el aire parecía temer moverse. Los dedos de Camila flotaban sobre su celular, la pantalla proyectando un leve brillo sobre sus manos temblorosas. El salón contuvo el aliento. Los ojos de Isabel se afilaron del tipo reservado para la desobediencia. «Siéntate», dijo Isabel suavemente, su voz tersa pero cortante. «Te estás humillando». Camila no lo hizo. Desbloqueó su celular y se giró hacia la pantalla más cercana en la pared, donde momentos antes fotos de la vida de Emiliano se reproducían en un suave carrusel de logros. «Si la imagen es lo que importa aquí», dijo su voz subiendo, «entonces veamos la real». El técnico junto a la mesa de sonido dudó inseguro, pero Camila dio una orden simple y firme. «Por favor, proyecta esto». Algo en su tono frágil pero final lo hizo obedecer. El primer mensaje apareció enorme en la pared del salón. De Isabel Navarro. «Emiliano, revisé la lista de invitados. La presencia de tu madre podría complicar las cosas. Los inversionistas prefieren una imagen familiar más limpia. Por favor, asegúrate de que entienda que no se espera que venga». Jadeos rompieron el silencio como grietas en vidrio. Alguien susurró. Ella dijo eso mientras otro murmuraba. «¿Imagen familiar limpia? ¿Qué significa eso?» Isabel se quedó de pie, su postura impecable, su rostro inexpresivo salvo por un leve tic en la mandíbula. El color de Emiliano se desvaneció. Camila dijo su voz apenas un susurro apágalo. Pero el pulgar de Camila se deslizó de nuevo. Otro correo apareció de hace 6 meses. De Isabel Navarro. «La simpatía pública no equivale a ganancias. Mientras menos se vea a tu madre, más limpia será tu narrativa. Ella cumplió su propósito, es hora de avanzar al siguiente capítulo». Un murmullo de incredulidad recorrió las mesas. El pianista, que se había congelado a media canción antes, cerró suavemente la tapa de su teclado. Me quedé inmóvil junto a la puerta, el chal pesado sobre mis hombros, viendo cómo la crueldad privada de esas palabras se hacía pública por fin. La mano de Camila tembló, pero su voz no paró ahí. Dijo su acento francés, curvándose en cada palabra. Cuando la empresa de Emiliano estaba en problemas, me dijo que el dinero de los primeros meses vino de un inversionista que no podía nombrar. Pero encontré las transferencias. Tocó el celular otra vez y la pantalla cambió a un estado de cuenta. Mi nombre brillaba en la esquina E. Salazar, seguido de una serie de pagos marcados como apoyo préstamo, y uno simplemente etiquetado para ti, hijo. Cada entrada llevaba una fecha, una suma, un recuerdo. Lo recordaba todas las noches que me salté la cena para pagar la renta, las horas remendando vestidos de novia, que nunca usaría, el dolor en mis hombros, que no cedió por años. Camila se giró hacia Emiliano. «Ella fue tu inversionista». Los labios de Emiliano se abrieron, pero no salió palabra. De repente parecía más joven, pequeño, incluso su rostro despojado del brillo que antes me enorgullecía. Su mano se aferró al respaldo de su silla como para sostenerse, pero el peso de la verdad dobló sus hombros de todos modos. Camila, dijo Isabel, su compostura deshilachándose. «Basta de este melodrama. No entiendes las complejidades del negocio». «¡Negocio!», interrumpió Camila con el primer filo de enojo en su voz. «Le dijiste que borraran a su madre por el bien de una marca. Convertiste el amor en una deuda». Un murmullo creció en el salón. Voces chocando, preguntas subiendo. La ilusión de elegancia que Isabel había construido con flores, música y vino se astillaba bajo el sonido. Emiliano me miró entonces por primera vez esa noche, no como se miras a un extraño, sino como un hijo cuando se da cuenta de que el cimiento bajo él siempre fueron las manos de su madre. «No quise…», empezó, pero su garganta se cerró. La disculpa se tambaleó antes de poder respirar. Isabel se enderezó sus perlas atrapando la luz. «Esto es un malentendido.
La gente está malinterpretando. La voz de Camila cortó el ruido con claridad. No, por fin están interpretando bien. El micrófono chilló con retroacople un sonido crudo y humano antes de que Camila lo dejara. Alrededor del salón las conversaciones subían y bajaban como olas. Algunos invitados se levantaron inseguros de quedarse o irse. El pianista no volvió a sus teclas. La celebración se había derrumbado en verdad y ninguna melodía podía suavizar sus bordes. Emiliano se hundió en su silla mirando la pantalla, donde mi nombre aún brillaba en blanco contra la oscuridad. Por primera vez no me moví para consolarlo. Solo me quedé donde estaba, el leve zumbido de los altavoces llenando el aire, prueba de que el silencio aún podía ser más fuerte que la vergüenza. El ruido se había calmado, pero el aire aún cargaba la estática de algo irreversible. Las luces del candelabro titilaban levemente como si incluso la electricidad dudara en presenciar lo que seguía. Los invitados estaban en grupos desiguales, sus risas ya desvanecidas reemplazadas por murmullos inquietos que subían y bajaban, como una marea sin rumbo. Isabel permanecía en el centro de todo su gracia, agrietándose en los bordes. Miró a Camila como un arquitecto contemplaría un pilar que se derrumba furiosa y traicionada por su propia creación. «Has humillado a esta familia», dijo su voz temblando bajo el peso de una furia que apenas podía disfrazar. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» Camila enfrentó a su madre con la espalda recta. La voz baja pero firme. «Por primera vez sí. Sé exactamente lo que hice». Isabel rió aguda y frágil. «¿Crees que este espectáculo te hace virtuosa? Has arruinado la reputación de ese Emiliano. Hiciste una burla de todo lo que construí para ti». «Lo que construiste», dijo Camila, fue una jaula. Las palabras quedaron suspendidas impactantes en su simplicidad. Los invitados se movieron incómodos, divididos entre la simpatía y el miedo a elegir bandos. Isabel se acercó bajando la voz para que solo los de adelante escucharan, pero el micrófono aún encendido llevó cada sílaba. «Niña ingrata, ¿recuerdas lo que te dije antes de la boda? Que la lealtad define la herencia. ¿Acabas de firmar la renuncia a cada peso que era para ti?» Camila no se inmutó. «Dijiste lo mismo la semana pasada cuando te conté que invité a la señora Salazar esta noche. Me dijiste que no le hablara, que si la defendía me cortarías». La boca de Isabel se tensó. «Te advertí por tu bien, por el bien de la familia». La respuesta de Camila llegó suave, pero con una claridad que llenó el salón. «Entonces prefiero perder el dinero que mi propio reflejo». La frase resonó como una campana. Incluso quienes no seguían los detalles entendieron lo que acababan de escuchar. Una hija eligiendo integridad sobre herencia. Una fractura que no podía ocultarse tras champán y candelabros. Emiliano se levantó a medias. Camila comenzó su voz temblando. «No tienes que... Tengo que hacerlo», dijo sin girarse. «Porque tú no lo harás». La compostura de Isabel se derrumbó por completo. Sus ojos recorrieron a los invitados buscando a alguien que la apoyara, que le recordara que aún tenía poder. Nadie la miró. «Esto es absurdo», siseó su voz subiendo con desesperación. «Hablaremos de esto después. No aquí, no frente a ellos». Pero Camila ya había terminado de fingir. «Todo en tu mundo pasa a puertas cerradas, madre. Así sobrevive la crueldad». Un aplauso tímido brotó desde el fondo, primero vacilante, luego extendiéndose. No era fuerte, pero fue suficiente. Suficiente para recordarle a Isabel que su reinado sobre la noche había terminado. Su rostro se endureció en algo ilegible. «Elegiste tu bando», dijo. «No esperes arrastrarte de vuelta cuando las luces se apaguen». Camila sostuvo su mirada una última vez. «No le tengo miedo a la oscuridad». Con eso Isabel se giró bruscamente sus tacones, golpeando el mármol como martillazos. Las puertas dobles se abrieron ante ella, y el sonido de su salida, un portazo final y resonante, hizo temblar el candelabro arriba. Por un largo momento nadie habló. Los músicos intercambiaron miradas inciertas.
El pianista bajó los ojos como lamentando una canción que nunca volvería a tocarse. Camila se quedó inmóvil respirando fuerte, su rostro pálido pero resuelto. Miró alrededor del salón a Emiliano, a los invitados, a mí. Cuando sus ojos encontraron los míos, se suavizaron como el amanecer toca los restos de una tormenta. «Lo siento», susurró su voz quebrándose solo una vez, pero no podía dejar que su silencio fuera la única historia que quedara en pie. Quise acercarme, tomar su mano, decirle que el coraje siempre cuesta algo, pero me quedé quieta porque el momento le pertenecía a ella, a la mujer que acababa de pagar el precio completo de su libertad. La multitud se había reducido para cuando salí de nuevo. El aire era más fresco, pesado, con el aroma de rosas mojadas por la lluvia, en la terraza del jardín. El salón antes luminoso se alzaba detrás de mí como una cáscara vacía, su música apagada, su risa vuelta frágil. Escuché la puerta abrirse suavemente y pasos seguir lentos desiguales. El reflejo de Emiliano apareció en el vidrio junto al mío pálido, bajo la luz dura del vestíbulo. Su corbata estaba deshecha, su voz más pequeña de lo que recordaba. «Madre», dijo, pero la palabra sonó como disculpa. No respondí, solo seguí mirando el vidrio, viendo nuestras formas borrosas lado a lado, el hombre en que se había convertido y el niño que alguna vez conocí, ambos extraños ahora. Lo intentó de nuevo. No sabía que ella dijo esas cosas. Pensé que mantenerte lejos haría las cosas más fáciles. Para todos. La mentira se tambaleó a media frase. Ni él mismo podía creerla ya. Me giré hacia él por fin. Sus ojos estaban rojos, su mandíbula temblando, como si sostuviera algo demasiado pesado para guardarlo dentro. «Dejaste que ella decidiera quién era yo», dije quedo. «Y luego le creíste. Estaba intentando construir algo», dijo su voz, quebrándose. «Un futuro, una empresa, un nombre. No pensé». No interrumpí suavemente. «No lo hiciste». Me miró como esperando enojo, pero no había más para dar. Solo agotamiento del tipo que se cuela en los huesos cuando la decepción se vuelve demasiado familiar. Desde su bolsillo un leve timbre rompió el silencio. Sacó su celular y se congeló. Un nuevo mensaje de voz. Vi el nombre de Isabel brillando en la pantalla antes de que lo apartara avergonzado. Lo reprodujo de todos modos como si necesitara probar algo. La voz de ella se derramó en el silencio suave, controlada, fría. «Emiliano, no dejes que te haga sentir culpable. Esto era necesario. Las personas como ella te frenan. Hiciste lo que había que hacer. Considéralo un corte limpio». El mensaje terminó con el clic suave de su certeza. Los hombros de Emiliano se hundieron. Presionó el celular contra su frente como intentando sacar el sonido de su cabeza. «Te llamó un corte», susurró. «A mi propia madre». No me acerqué. La distancia entre nosotros no se medía en pasos, era en años, en elecciones, en traiciones silenciosas que habían construido muros demasiado gruesos para el consuelo. «Vete a casa», dije suavemente. Esta noche ya hizo suficiente daño. Asintió, pero no se movió. La lluvia comenzó de nuevo, una neblina fina que difuminaba las luces del jardín en halos. Su respiración se entrecortó, superficial e irregular. «Lo arreglaré», dijo finalmente, su voz cruda. «No sé cómo aún, pero lo haré». Lo miré por un largo rato, viendo rastros del niño que me traía dientes de león del patio, orgulloso de hierbas que creía flores. Tal vez ese niño aún vivía en algún lugar bajo el hombre moldeado por la ambición de alguien más. «Buenas noches, Emiliano», dije y pasé junto a él hacia la lluvia. No me siguió, y por primera vez en años no me giré para ver si lo haría. La mañana llegó gris y silenciosa, del tipo que suaviza los bordes, pero no los perdona. Mi vestido colgaba en la silla donde lo dejé, aún ligeramente perfumado, con la celebración de alguien más. En la mesa de la cocina, junto a una taza de café sin tocar, estaba la bolsa de papel que llevé a la fiesta. No me di cuenta de que olvidé el regalo, hasta que lo vi en las manos de Camila esa tarde.
Llegó sin avisar, el cabello recogido, los ojos cansados de demasiadas horas sin dormir. La lluvia la había seguido desde la calle. Traía su aroma a la puerta. «¿Olvidaste esto?», dijo quedo extendiendo la caja envuelta en plateado. Negué con la cabeza. «No lo olvidé. Solo pensé que él ya no lo quería». Dudó, luego entró. No lo abrió. Lo encontré en el suelo cerca de su silla cuando todos se fueron. Su voz era pequeña, despojada de su valentía anterior. Colocó la caja suavemente en mi mesa, el listón un poco aplastado, pero aún atado. Por un momento ninguna habló. El sonido de la lluvia contra la ventana llenó la habitación. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí y se acomodó en la silla frente a mí. Sus manos temblaban cruzadas en su regazo. «Está avergonzado, Elvira. No sabe cómo enfrentarte. No estoy segura de que la vergüenza sea suficiente», dije. Mi tono no era amargo, solo cansado. «Pero es un comienzo». Bajó la mirada asintiendo. «Está roto, pero tal vez eso es lo que se necesita para construir algo real». Nos quedamos en silencio un rato más. Luego empujó el regalo hacia mí. «Deberías quedarte con esto. Nunca fue suyo para empezar». El papel se rasgó suavemente bajo mis dedos. Dentro estaba el marco de plata, sus bordes brillando tenuemente en la luz débil. Debajo, doblada con cuidado, estaba la nota que metí hace semanas y casi olvidé. La desdoblé con cuidado. La tinta se había corrido en una esquina, las letras pequeñas y deliberadas. «Emiliano, sé que no recordarás todo lo que construyó tu camino hacia adelante. Así que lo escribo, no por culpa, sino por verdad. Renuncié a la casa para que nunca te sintieras pequeño. Renuncié a mi nombre en el negocio para que el tuyo fuera más limpio. Renuncié al silencio que quería para que tu futuro fuera ruidoso». Las palabras se difuminaron al leerlas, no por lágrimas, sino por el leve brillo de la memoria misma. Doblé la nota y la puse de nuevo bajo el marco. Camila me miró con cuidado. «Necesita ver eso», dijo. No respondí. Ya lo vivió. Solo no reconoció su forma. Su respiración se entrecortó. Parte suspiro, parte disculpa. «Merecías algo mejor de todos nosotros». «Tengo suficiente», dije suavemente tocando el borde del marco. No todo lo que vale la pena se ve como amor mientras sucede. Cuando se fue, se detuvo en la puerta, la lluvia brillando en su cabello. «Vendrá», dijo. «Ya no es del todo el hijo de su madre». Después de que se fue, me senté por un largo rato. El marco frente a mí, la imagen de Mauricio sonriendo, Emiliano en sus hombros, su risa congelada en un tiempo más amable. Tracé el vidrio una vez, con la punta del dedo. Luego lo puse junto a la ventana donde la luz de la mañana pudiera encontrarlo otra vez. Las calles de Mérida estaban resbalosas por la lluvia de la noche, el aire lo bastante cálido para que el vapor subiera de los adoquines. Las cigarras comenzaron su coro nocturno, una canción áspera y persistente que llenaba los huecos donde el silencio podría haber dolido. Caminé despacio, mis tacones marcando un ritmo con el latido que finalmente había recuperado. El club de la bahía brillaba débilmente detrás de mí, su música desvaneciéndose en la distancia. No miré atrás. Por primera vez en años irme no se sentía como pérdida, se sentía como liberación. El chal sobre mis hombros estaba húmedo, pero lo mantuve cerca. El broche de magnolia atrapó un destello del farol parpadeando como si también entendiera lo que significaba resistir. El aire sabía a sal y madreselva. Casi llegabas a la esquina cuando una voz me llamó desde atrás. «Señora Salazar, espera, por favor». Era Camila. Corría con sus tacones de satén en una mano, el cabello soltándose en el viento húmedo. Cuando me alcanzó, se inclinó ligeramente para recuperar el aliento, su pecho subiendo y bajando, como si hubiera estado conteniendo aire desde que me fui. «Debí seguirte antes», dijo su voz inestable. «Todo pasó demasiado rápido. No me debes una disculpa», dije. «Claro que sí», insistió. Lo vi pasar. Sabía que no estaba bien. Y no dije nada hasta que fue demasiado tarde.
Estudié su rostro, el delineador corrido, la marca rojiza en su hombro, donde Isabel la había sujetado antes. La chica que alguna vez fue puro brillo pulido, ahora parecía real humana. Tarde es mejor que nunca, dije quedo. Me dio una sonrisa pequeña agotada. Eso es amable de tu parte. Más de lo que merezco. Nos quedamos juntas un rato, la ciudad respirando a nuestro alrededor. Pasó un carruaje, las ruedas chirriando, el leve clip de los cascos en la piedra mojada. A lo lejos el jazz se derramaba de la puerta abierta de un bar. Era como si el mundo hubiera decidido seguir, estuviéramos listas. ¿O no? Mañana dejo las Hacienda. Navarro, dijo Camila tras una pausa. No quiero nada de ella, ni el dinero, ni el nombre. Asentí. Dolerá al principio, pero así siempre empieza la libertad. Exhaló temblorosa, casi una risa. Suenas como alguien que lo sabe. Tengo práctica, dije sonriendo apenas. Caminamos unos pasos juntas hasta que la calle se dividió. Un camino hacia los hoteles, junto al río, el otro hacia mi tranquilo departamento, cerca de la Plaza Grande. En el farol se detuvo y extendió su celular. ¿Puedo tener tu número?, preguntó. Cuando el polvo se asiente, tal vez podamos tomar un café. Creo que me gustaría que aprender de alguien que aún sabe pararse sin inclinarse. Dudé solo un momento antes de tomar el celular y escribir mi nombre. Llámame cuando estés lista, dije. Prepararé algo más fuerte que café si lo necesitas. Rió suavemente, y por primera vez esa noche sonó como esperanza. Cuando se giró hacia el club de la bahía, seguí por el otro camino. Las cigarras se hicieron más fuertes, la noche espesa y viva a mi alrededor. Mis pasos se sentían más ligeros que en años. Para cuando llegué a la esquina me di cuenta de que ya no estaba caminando para alejarme de algo. Solo estaba caminando a casa. Pasaron semanas, pero el eco de esa noche quedó en Mérida como perfume atrapado en un salón vacío. El club de la bahía volvió a sus rutinas. Almuerzos, galas, benéficas. El suave murmullo del chisme cortés, pero bajo la superficie todos recordaban la noche en que los Navarro perdieron la compostura. El imperio de Isabel comenzó a deshacerse en silencio, como siempre pasa con las cosas construidas sobre imagen. En días los inversionistas se retiraron de sus proyectos inmobiliarios en la costa, citando preocupaciones sobre la estabilidad de la gestión. Para fin de mes, su nombre fue discretamente removido de dos de las juntas más prestigiosas de la ciudad. El periódico local publicó un párrafo al respecto en la sección de negocios, pero la gente no necesitaba tinta para mantener viva la historia. Susurraban en cafés, en eventos benéficos, en los bancos de las iglesias, la historia de una mujer que una vez reinó en el mundo inmobiliario de Mérida y cayó por su propio orgullo. No me alegró, aunque parte de mí entendía la simetría. El orgullo también había sido la enfermedad de nuestra familia. Emiliano llamó una vez, luego dos, luego paró. Sus mensajes de voz eran titubeantes, cada uno más corto que el anterior. Escuché, pero nunca respondí. Según Camila, le habían pedido tomar un permiso en su empresa. A los inversionistas no les gustaba el drama, y su asociación con el escándalo de Isabel había manchado más que su reputación. Terapia, dijo ella, fue recomendada por los socios. Primero por la imagen, segundo por su alma. No le deseaba humillación, solo claridad. Esa es una curación más rara. En cuanto a Camila, encontró un pequeño departamento cerca del Parque de Santiago 2 cuartos, con pintura descascarada y ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la mañana. La cogió. Ayudé a colgar cortinas una tarde de lino pálido que compró de segunda mano. Se movía por el espacio descalza, tarareando suavemente su cabello, recogido su risa regresando en pedazos pequeños y cuidadosos. No puedo creer que antes despertaba con personal trayéndome café, dijo, mitad divertida, mitad nostálgica. Ahora hiervo el agua yo misma y sabe mejor. Estás ganando tus mañanas, dije. Eso las hace tuyas. Sonrió ante eso, sirviendo té en tazas disparejas que encontró en un mercado de pulgas. Las paredes estaban vacías, pero había algo limpio en ellas, una honestidad que ninguna mansión podía imitar.
Afuera los árboles de magnolia comenzaron a florecer otra vez, su aroma entrando por la ventana rota. La ciudad ya había encontrado nuevos chismes, nuevos escándalos para alimentarse. Así sobrevivía Mérida consumiendo su propio ruido. Pero en el silencio entre nosotras, encontré una paz extraña. Cuando me fui, Camila me acompañó a la puerta. «Sigue intentando», dijo suavemente. «Pero le dije que empiece por sí mismo antes de intentarlo contigo. Es la única manera de que signifique algo», dije. Las cigarras volvieron para la noche ruidosas e implacables, su canción pulsando en el aire húmedo. Mientras caminaba a casa, su ritmo me seguía como un recordatorio. La vida sigue incluso cuando la música para. Algunos ecos se desvanecen en silencio. Otros se convierten en el zumbido constante bajo todo lo que queda. El café estaba en la esquina de la calle Itzáes y Reforma. Un lugar angosto con ventanas empañadas y el olor a nueces tostadas en el aire. Era la tarde, la hora en que la luz se suaviza lo suficiente para esconder lo que el tiempo se ha llevado. Elegí una mesa junto a la ventana viendo pasar los tranvías, sus campanas débiles y lejanas. Cuando Emiliano entró parecía más pequeño de lo que recordaba. No en cuerpo, sino en certeza. La nitidez que antes lo envolvía como armadura se había ido. Traía una bolsa de papel bajo el brazo y la vacilación de alguien aprendiendo a acercarse sin derecho. Madre dijo, quedó como probando la palabra. Asentí hacia la silla frente a mí. «Siéntate». El mesero vino y Emiliano pidió café solo, aunque recordaba que de joven siempre lo tomaba con azúcar. Algunos hábitos mueren con la inocencia. Puso la bolsa en la mesa y la empujó hacia mí. Dentro había una caja de terciopelo pequeña, la que alguna vez guardó mi broche. «Lo hice limpiar», dijo. El cierre estaba flojo. Pensé que querrías que lo arreglaran. Abrí la caja, la magnolia brillando débilmente en la luz suave. Por un momento casi pude oler la loción de Mauricio, la última vez que me puso el broche antes de una reunión en la iglesia. La cerré con cuidado y la puse a un lado. Emiliano juntó las manos. «Lo siento», dijo las palabras pesadas sin ensayar. Pasé semanas buscando la manera correcta de decirlo, pero no la hay. No puedo deshacer lo que hice. Solo puedo admitirlo. Miré el vapor subir de su taza antes de responder. «Admitir es un comienzo, pero no es lo mismo que cambiar», asintió lentamente. «Lo sé. Empecé terapia. Dicen que debo empezar por reconocer el daño en lugar de explicarlo. Así que...» Bajó la mirada Corinne a sus manos. «Te usé. Dejé que Isabel me convenciera de que ser aceptado significaba ser alguien más. Tomé tu dinero, tus sacrificios, tu silencio, y luego te hice pequeña para encajar en su mundo. Me dije que era temporal, que cuando tuviera suficiente lo arreglaría. Pero nunca lo hice». Me miró entonces sus ojos vidriosos. «Te debo más de lo que puedo pagar». Tomé un sorbo de café dejando que el amargor me anclara. «Te debes responsabilidad a ti mismo. Eso es diferente a pagar». Asintió de nuevo más lento, como entendiendo que el perdón tenía su propia economía. «Quiero reconstruir», dijo. «Si me dejas». Me recosté la silla crujiendo suavemente. Reconstruir tiene términos. Si empezamos de nuevo no será como antes. Respetarás los límites que ponga. Terminarás la terapia aunque duela. Harás restitución no a mí, sino a las personas que engañaste o ignoraste. Aprenderás cómo suena la humildad cuando la dices en voz alta. Tragó fuerte. «Y el perdón. El perdón no es gratis», dije suavemente. «Se gana viviendo de manera diferente». Asintió una vez como si las palabras dolieran pero encajaran. El mesero volvió con la cuenta y Emiliano la tomó automáticamente. «Esta corre por mi cuenta», dijo. «Lo dejé». Cuando nos levantamos para irnos, la luz afuera había vuelto el pavimento dorado. Sostuvo la puerta abierta y por primera vez en mucho tiempo no parecía un hombre actuando. Solo un hijo intentando empezar de nuevo. En la esquina se detuvo. «¿Almorzarías la próxima semana en algún lugar más sencillo? Donde pueda escuchar.
Tal vez, dije, si sigues apareciendo. Sonrió débilmente, mitad esperanza, mitad miedo. Lo haré. Luego caminó por la calle bañada de sol, los hombros más ligeros, la sombra más corta. Guardé el broche en mi bolso, sus bordes plateados cálidos contra mi palma, como si también hubiera estado esperando los términos del regreso. 3 meses después, Mérida se había deslizado al calor del verano temprano. El aire afuera zumbaba con el ritmo perezoso de las cigarras y los ventiladores de los porches, pero dentro de mi departamento, el único sonido era el tintineo de los platos mientras ponía la mesa de madera para 3. La mesa no era nueva, era de Mauricio y mía, pero esta noche brillaba bajo la luz suave de la lámpara recién pulida, con el leve olor a aceite de limón, mezclado con hierbas asadas del horno. Había comprado margaritas frescas esa mañana, simples y brillantes, y las puse en un frasco de vidrio en el centro. Durante años preparé mesas para otros clientes, eventos benéficos, fiestas, donde nunca me quedé a comer. Pero esta, modesta como era, se sentía como la más verdadera que había puesto. El golpe llegó temprano, un ritmo ligero e inseguro que reconocí de inmediato. Emiliano estaba en la puerta sosteniendo un cuadro de sombras envuelto en papel marrón. Las mangas de su camisa estaban arremangadas, la corbata guardada en el bolsillo. Por primera vez parecía el mismo, no la versión que ensayaba para otros. «Sé que llegué temprano», dijo su voz cuidadosa, «pero pensé que sería bueno. Ayudar, tal vez. Temprano está bien», dije haciéndome a un lado. «La cena está casi lista». Sonrió ligeramente poniendo el cuadro en la encimera. «Esto es para ti». Lo desenvolví despacio. Dentro, contra un fondo de lino pálido, estaba mi broche de magnolia limpio, reparado y montado tras un vidrio. Debajo, una línea grabada en una placa de latón pequeña, para la mujer que me enseñó cómo luce la fuerza cuando se queda callada. Por un momento no pude hablar. Pasé los dedos sobre el vidrio, sintiendo el calor detrás del gesto, más que el metal mismo. Parecía mal guardarlo en una caja, dijo. «Pertenece donde pueda verse». «Tal vez sí», murmuré, mi garganta apretándose. Antes de que pudiera responder más, otro golpe sonó rápido, familiar. Camila entró equilibrando un pay de limón en un plato de cerámica, sus mejillas sonrojadas por la caminata por las escaleras. «Traje postre», dijo sonriendo a Emiliano, luego a mí. «Nada de comprado esta vez». Lo hice yo. «Valiente», dije riendo suavemente. Tenía que probar que puedo hacer más que sobrevivir con comida para llevar, bromeó. Nos movimos con facilidad los 3, como si el peso del pasado se hubiera aligerado en algo respirable. Emiliano ayudó con los platos. Camila encontró vasos para el té. El aire se llenó de sonidos pequeños y ordinarios, el murmullo de la conversación, el choque de tenedores, el calor de personas aprendiendo a existir juntas otra vez. Cuando finalmente nos sentamos, Emiliano alcanzó la cuchara para servir, pero se detuvo. «Me gustaría dar gracias, si está bien». Asentí. Bajó la cabeza, sus manos temblando ligeramente. «Por las segundas oportunidades», dijo quedo, «y por la fuerza para merecerlas». No fue elocuente, pero fue honesto. Eso importaba más. La cena fue sencilla: pollo asado, ejotes, pan de la panadería de la esquina, pero nos quedamos horas. La conversación fluyó suavemente, entre pasado y presente, entre disculpas y risas. Camila contó historias sobre su nuevo departamento, la llave que gotea, y no se rinde. Emiliano mencionó su trabajo voluntario en un centro comunitario, sus sesiones de terapia, los planes para una empresa más pequeña y humilde, que estaba iniciando con un amigo. Cuando rieron juntos fue diferente que antes, más suave, real. Después de recoger los platos, cortamos el pay de limón. Se desmoronó imperfectamente, la corteza desigual, pero el sabor ácido y dulce, afilado con honestidad, fue perfecto. Emiliano se recostó en su silla sonriendo débilmente. «Se siente bien comer en una mesa de verdad. Otra vez», dijo. «Así es», estuve de acuerdo. Nos tomó bastante tiempo construir una.
El ventilador del techo movió el aire llevando el leve olor a limón y abrillantador de madera. Miré al otro lado de la mesa a los dos, el hijo que perdí por el orgullo y la mujer que ayudó a traerlo de vuelta, y sentí la calma satén asentarse en mi pecho como la paz reclamando por fin su lugar. Sin candelabros, sin escenario, solo 3 personas, un broche reparado y una mesa que por fin nos pertenecía a todos.